La reina Letizia ha vuelto a la escena pública y lo ha hecho de forma muy significativa, con una visita a uno de los rincones más queridos y simbólicos del Madrid cultural, la Cuesta de Moyano. A primera vista, podría parecer una aparición más en la agenda institucional, pero no lo es. Esta visita llega justo después de su viaje a Panamá para reencontrarse con su hija, la princesa Leonor, a bordo del Juan Sebastián de Elcano, en plena formación militar. Y además, coincide con el centenario de una feria de libros que es casi un milagro cultural, la única permanente, junto a los Buquinistes de París, que sobrevive al ritmo frenético de las pantallas. En este video vamos a contarte todo lo que pasó. ¿Qué llevaba puesto la reina y por qué su look no fue casual? ¿Qué políticos la esperaban y cómo fue el ambiente de su llegada? ¿Qué charló con los periodistas que la abordaron? ¿Qué libros recibió como regalo y lo que simboliza cada uno? ¿Y qué significa que Letizia, con toda intención, eligiera la literatura como forma de regresar a la vida pública? Y entre libros, casetas y saludos, hubo también espacio para una confidencia inesperada. En un momento distendido, mientras charlaba con dos periodistas de la radio pública, la reina Letizia dejó caer una anécdota tan cotidiana como reveladora. «Yo no me despierto con despertadores ni con alarmas, me despierto con la radio», confesó con una sonrisa. Una frase sencilla, pero que muestra una rutina muy humana y un vínculo directo con la actualidad. No es casual. Quien ha sido periodista lo sigue siendo en esencia, incluso al despertar. Escuchemos las palabras que intercambió la reina Letizia con estas periodistas de la cadena SER. La verdad es que la radio en España acaba de cumplir 100 años y vosotros el mes que viene vais a celebrar ese primer centenario de Radio Madrid, así que felicidades a todas las personas que trabajáis en la cadena SER en Madrid, a los oyentes también, y felicidades a un medio de comunicación, la radio, tan que desde luego ¿verdad? Exhibe como nunca una fortaleza y una lozanía de juventud que son envidiables. Somos muchos millones de españoles, yo creo, los que no podemos vivir sin la radio. Además, yo en mi caso no me despierto ni con alarmas ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida. Así que creo que... Y además pensaba que, fijaos, en este siglo XXI... Claro. Del despegue de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las redes, de las pantallas, estar hoy aquí, en la Cuesta de Moyano, este 9 de mayo de 2025, celebrando el libro, pero también celebrando la radio, sí. Es una fantasía. Así que si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro. Y se ha demostrado ahora con el apagón también, la importancia de la radio, los transistores. Felicidades, enhorabuena. Marta y María. Muchísimas gracias. Las hermanas bíblicas. ¿Verdad? Y así somos, y así nos sentimos. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. La reina Letizia reaparece en la agenda oficial después de una pequeña pausa. Pero lo más interesante es dónde lo hace y cómo lo hace. La cita era en la Cuesta de Moyano, justo en el Día de Europa. Una jornada con carga simbólica. Y allí, a su llegada, la esperaba un recibimiento muy político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la fundadora de la asociación Soy de la Cuesta, organizadora de los actos del centenario. Es decir, el núcleo duro del poder institucional en Madrid. No faltaba nadie. Letizia llegó puntual, tranquila, sin grandes aparatajes. Saludó con naturalidad, intercambió algunas palabras breves con cada uno y comenzó un recorrido relajado por las casetas. Había público, había curiosos y había libreros emocionados. Pero también hubo algo que no es tan común, un gesto espontáneo hacia la prensa. Porque sí, durante la visita,
La reina se detuvo unos instantes a hablar con dos periodistas de la radio pública que estaban cubriendo el acto. Habló de literatura, de los recuerdos que tenía de la cuesta y de cómo le gusta perderse entre libros sin rumbo fijo. No fue una rueda de prensa ni una declaración oficial. Fue un comentario breve, de tú a tú, pero humaniza y acerca. Y eso, en clave de imagen institucional, es oro. Tranquila, sin grandes aparatajes. Saludó con naturalidad, intercambió algunas palabras breves con cada uno y comenzó un recorrido relajado por las casetas. Había público, había curiosos y había libreros emocionados. Pero también hubo algo que no es tan común, un gesto espontáneo hacia la prensa. Porque sí, durante la visita, la reina se detuvo unos instantes a hablar con dos periodistas de la radio pública que estaban cubriendo el acto. Habló de literatura, de los recuerdos que tenía de la cuesta y de cómo le gusta perderse entre libros sin rumbo fijo. No fue una rueda de prensa ni una declaración oficial. Fue un comentario breve, de tú a tú, pero humaniza y acerca. Y eso, en clave de imagen institucional, es oro. ¿Y qué es exactamente la Cuesta de Moyano? Es mucho más que un mercadillo de libros. Es una institución en sí misma. Lleva un siglo abierta, literalmente 100 años, como feria permanente de libros al aire libre, con casetas de madera alineadas sobre una pendiente que desemboca en el Paseo del Prado. Fue declarada parte del paisaje de las artes y las ciencias por la UNESCO. Pero antes de eso, todo comenzó en 1919, cuando los libreros de segunda mano se instalaron junto al Jardín Botánico, en la Plaza de Atocha. En 1925, el ayuntamiento los trasladó formalmente a esta cuesta, que toma su nombre del político liberal Claudio Moyano, impulsor de una de las leyes educativas más duraderas del siglo XIX. A lo largo de los años, esta calle ha sido frecuentada por nombres como José Ortega y Gasset, Ernest Hemingway, Pío Baroja, María Zambrano, Rosa Montero y hasta Patti Smith. Así que la presencia de la reina aquí no es simplemente una visita amable, es una toma de posición cultural. Es elegir apoyar lo que resiste, lo que promueve lectura, pensamiento crítico y diálogo entre generaciones. Uno de los momentos más emotivos del acto fue el intercambio de regalos. La asociación Soy de la Cuesta y los libreros entregaron a Su Majestad una selección de libros muy especial. Para la reina Leticia, ediciones atesoradas, cuidadosamente encuadernadas. Pero lo más interesante fueron los títulos destinados al resto de la familia. Para la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una edición limitada e ilustrada por primera vez a color de El Señor de los Anillos, de Tolkien. Una obra que habla de crecimiento, de destino, de ética. Un símbolo perfecto para dos jóvenes que representan el futuro de la corona. También una primera edición de La Dama Joven, de Emilia Pardo Bazán, una autora esencial en la historia del feminismo y la literatura española. Y para el rey Felipe VI, dos primeras ediciones de El Mundo es Ansí y las noches del Buen Retiro, de Pío Baroja, encuadernadas en estilo holandés. Estos regalos no son solo gestos de cortesía, son construcción de relato. Están pensados para reforzar una imagen. Una familia real lectora, culta, conectada con su tradición y con el presente. Otro punto importante. Esta visita no solo tuvo un marco local o nacional, también fue una declaración europea. Justo un día antes, el Institut Français de Madrid acogía el anuncio de una alianza entre los libreros de Moyano y los buquinistes de París, las únicas dos ferias permanentes de libros en Europa. En un continente cada vez más volcado hacia lo digital, estos espacios físicos, de contacto directo con el libro, con el librero, con el lector, se convierten en auténticos lugares de resistencia cultural. Leticia, al recorrer estas casetas, está enviando un mensaje. La lectura, la palabra impresa, el saber compartido en la calle, siguen siendo importantes. Y en el mismo día, la asociación lanza Da Comienzos Moyano, una votación pública para elegir los mejores inicios de la literatura universal.
¿Puede haber mejor manera de celebrar Europa que con literatura que empieza con fuerza? La reina Letizia volvió a escena caminando despacio por una cuesta cargada de historia. Sin declaraciones grandilocuentes, sin artificios, sin protocolos rígidos. Observó, conversó, sonrió. Escuchó a libreros que llevan media vida entre páginas y papel reciclado. Habló con periodistas sin guión. Y aceptó libros como quien recibe testigos de otro tiempo. Esas son las visitas que, sin necesidad de titulares, construyen imagen. No una imagen para la portada, sino una imagen que perdura. Y si tú también crees que los libros, la historia y los símbolos importan, suscríbete ahora a Rosa Reina. Aquí te contamos la historia de las casas reales como nadie más lo hace. Con detalle, con respeto y con mucho contenido detrás de cada gesto. ¿Y tú? ¿Cuál es el libro que regalarías a Letizia en una ocasión como esta? Te leo en los comentarios.